desde la mirada de los pueblos, que es algo que en general no se hace todas esas etapas, tanto la virreinal, la republicana como la actual, el actual Estado plurinacional, tienen en las murallas de la Casa Nacional de Moneda muchas cosas que decir. Hola, bienvenidos al podcast del CCP. Este es un espacio que hemos creado ya hace bastante tiempo con el objetivo de crear un espacio de conversación, de diálogo, de reflexión con los artistas, los gestores culturales, los artivistas de nuestra ciudad y de nuestro país, entendiendo el sector cultural como un conglomerado de talentos, pero también de necesidades, pero también de cosas irresueltas, pero también de aportes muy importantes a la cuestión cultural, artística en nuestro país. Y hoy hemos invitado, aprovechando su visita a Santa Cruz de la Sierra, al director de la Casa Nacional de Moneda, el repositorio quizá más importante de nuestro país. Luis Arancibia, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Edson. Muchísimas gracias por, sobre todo, hacer una invitación para una actividad con las características de tu podcast. Para la Casa Nacional de Moneda, naturalmente, es un honor acompañarte en este escenario de diálogo y de conversación, en el entendido de que estamos, como parte de nuestros objetivos en general entre repositorios y centros culturales dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central, tenemos un objetivo de pluralizar nuestros espacios y acceder a través de tecnologías, de los medios de comunicación, etcétera, a la población para que tengan la posibilidad de identificar espacios en los que pueden venir a no solamente reflexionar, sino también hacernos conocer y mostrarnos sus artes desde una mirada muy plural e inclusiva y de absoluta diversidad. En ese sentido, me parece que en este espacio vamos a tener esa oportunidad de difundir un intercambio de criterios desde el Centro Cultural desde Santa Cruz y la Casa de Moneda desde Potosí, para que podamos conjugar de pronto un sinnúmero de intereses que hacen a la actividad cotidiana de nuestros centros culturales y repositorios. La Casa Nacional de Moneda ha cumplido 250 años desde su apertura. Es un edificio impresionante. Quienes han tenido el placer, el honor de visitar este espacio, resguarda la historia más profunda de la colonia, de la historia de nuestro país. Tiene que ver mucho con la importancia del país en ese momento, pero también con la memoria y la identidad de un pueblo como el pueblo potosino y de un pueblo como el pueblo boliviano. Luis, ¿cómo asumes y cómo entiendes este patrimonio que es para los bolivianos y las bolivianas la Casa Nacional de Moneda? Mira, Edson, es una pregunta muy interesante porque el tiempo que yo estoy dirigiendo la Casa Nacional de Moneda, he reafirmado una idea que tenía desde hace muchos años atrás, que Potosí es una ciudad que tiene dos corazones. Uno es el Cerro Rico y el otro corazón es la Casa Nacional de Moneda. Todos conocemos cuál es la situación actual del Cerro Rico. Y si bien sus latidos ya no son tan intensos como fueron antes, está ahí y está recuperando muchísima fuerza el otro corazón, que es la Casa Nacional de Moneda. En la Casa Nacional de Moneda se concentra
los sentimientos más profundos de la bolivianidad expresados en lo cotidiano del potosino y de la potosina, entendiendo que, como tú decías, 250 años de una majestuosa construcción, naturalmente han dado la posibilidad de que muchas generaciones construyan sus historias de vida alrededor de la Casa Nacional de Moneda. Y eso, por supuesto, tiene que ver también con el hecho de que está construida en el centro de la urbe potosina. Es decir, que más allá del interés que se pueda naturalmente generar de conocer un repositorio, el simple hecho de caminar las calles de la Casa Nacional de Moneda, que son un manzano, ya te hacen ser naturalmente parte de la historia de la Casa de Moneda. No solamente por el hecho de que se construye sobre un antiguo mercado que se denominaba la Plaza del Catu en quechua, y que los españoles, al no hablar el idioma quechua, le cambiaron el nombre a la Plaza del Gato. Plaza del Gato. La Plaza del Gato, ¿no? Se españolizó el término Catu, el término quechua, la palabra quechua, a la palabra gato. Entonces, los cronistas escriben respecto a la construcción de la Casa de Moneda, que se la hizo sobre la Plaza del Gato. Uh-huh. Es importante aclarar que es la segunda Casa de Moneda. Claro. La primera Casa de Moneda empezó a funcionar a finales de 1500, y precisamente por la demanda de monedas, por un lado, de la corona española, y por el otro lado, por la creciente actividad de falsificación de monedas, la corona decide hacer una edificación más grande. Para que tenga más medidas de seguridad. Mucho más medidas de seguridad, porque si ustedes ven los planos de la Casa Nacional de Moneda, es una especie de cuartel. Es una especie de cuartel, y evidentemente la distribución, el primer patio, que estaba destinado a la vivienda de los administradores, que eran todos españoles, y su servidumbre. El segundo patio eran las oficinas, y a partir del tercer patio, el último patio, son 5 patios, un primer patio con más 2 patiecillos, el segundo patio y el tercer patio, el último patio, que está destinado a los hornos y al trabajo, al trabajo forzado y el trabajo de los indígenas en la Casa de Moneda para la fabricación de monedas. Entonces, toda esa lógica ha generado una cultura de lo místico en Potosí, muy arraigada hasta nuestros días, pero también un compromiso con la edificación, que actualmente es un repositorio, que en una primera etapa de su historia entre 1773 y naturalmente cuando a principios del siglo XX, hasta la mitad más o menos, hasta 1951 todavía era una factoría de monedas, era una fábrica de monedas, ¿no? Entonces todas esas etapas, tanto la virreinal, la republicana, como el actual Estado plurinacional, tienen en las murallas de la Casa Nacional de Moneda muchas cosas que decir. Entonces, para nosotros, como administradores del repositorio, es un compromiso ineludible contar toda la historia desde la Casa de Moneda, pero su significancia ya alrededor de lo que ha sido la historia de nuestro país, naturalmente del continente y de todo Iberoamérica. Sí. La Iberoamérica descubierta, entre comillas, por los europeos. Entonces, nosotros tenemos la obligación también de hacer un repaso en la historia para identificar actores que la historia oficial ha negado, ha invisibilizado. Esa es la razón por la que parte también de las actividades conmemorativas por los 250 años hemos tenido un acercamiento importantísimo con el pueblo afroboliviano, por ejemplo. El pueblo afroboliviano se origina en Potosí. Ahí llegan. Sí, exactamente. Los esclavos africanos llegan a Potosí. Ya después, por un tema de
que lamentablemente las situaciones climáticas, la altura, afectaban demasiado a los esclavos, bueno, se decide ya no utilizar su fuerza en el trabajo. Y se los reubica, ¿no? Por eso es que Y se los reubica y además ellos van buscando condiciones más dignas para vivir luego de una situación de esclavitud y se reubican en distintas provincias en Potosí y bueno, finalmente lo que sabemos que están ahora en el norte de La Paz. Norte de La Paz, ¿no? Entonces toda esa historia que de pronto no está, si bien es posible que esté contada, no está debidamente contada, para nosotros significa una responsabilidad contar la historia del rol que han jugado los esclavos africanos en la historia de Potosí y de Bolivia, pero también la de los pueblos indígenas, sí, que han sido los actores, han sido la fuerza que ha sostenido la economía de la corona española durante toda la etapa virreinal. Cuando uno escuchaba la frase vale un Potosí, uno no puede entender lo que significa esa expresión hasta que no está en Potosí y en la Casa Nacional de Moneda. Ahí uno se da cuenta de la magnificencia del poder económico, político, que significó en el momento más alto Potosí para el mundo, ¿no? Quienes han conocido, quienes han ido, que es prácticamente una ruta obligada de los turistas bolivianos que van a conocer sus ciudades, su país, es Sucre Potosí, ¿no? Es como una... Y el Salar, ¿no? Quienes llegan quizá pueden entender un poquito esa historia tan impresionante de la ceca de Potosí, que es la factoría de monedas. Las hay en Colombia, en México, en Chile. En Perú, en Chile, pero la más grande de todo el continente, la que ha producido más, la que ha cavado más en este inmenso regalo que ha tenido Bolivia, que es el Cerro Rico de Potosí, ha sido la Casa Nacional de Moneda, ¿no? Y estar ahí es algo muy sobrecogedor realmente, este espacio de la Casa de la Moneda que nos ayuda a entender esto que yo precisamente trato de decir, pero que hasta que uno no está en ese lugar no se lo puede entender. Sí, mira, definitivamente es un sentimiento que genera estar adentro de la Casa de Moneda. Yo me gustaría mucho comentar una anécdota con una reconocida cineasta que tuvimos, que todavía no voy a decir de quién se trata porque es una sorpresa que tenemos, pero ella me comentaba que ella fue con la idea de un guión para la Casa de Moneda y cuando entró se le cambió completamente la idea del guión porque se sentía absolutamente emocionada sí, por la carga energética que tiene la Casa Nacional de Moneda. Y eso naturalmente tiene que ver con el hecho de que, además de ser la factoría de monedas del virreinato, ha sido cárcel, ha servido como cuartel en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Chaco, han estado, sus espacios se han utilizado como aulas de una escuelita fiscal a principios del siglo XX. Tiene muchas vivencias y todas diversas, con características muy diferentes, ¿no? Y los espacios laborales que han funcionado en lo que se conoce como el segundo patio, distan humanamente muchísimo con los espacios de los hornos que están en el tercer patio, que era donde habitaban las personas que eran explotadas para para convertir la plata del cerro en lo que después eran las monedas. Sí. Entonces, todas esas historias, cuando tú estás dentro de la Casa de la Moneda, se hacen mucho más difíciles de describir, pero además se convierten en situaciones indescifrables porque no encuentras las palabras para describir cómo te sientes entrando a un horno en el que durante más de 12 horas trabajaban personas
aspirando el humo. Sí. Bueno, se puede ver en las paredes el hollín, Exactamente. ¿no? Tenemos una sala, la sala de hornos, que no se le ha tocado un solo centímetro, porque precisamente la idea es resguardar las condiciones en las que los indígenas sobre todo trabajaban. Y ahí tú te das cuenta que se entiende por qué también de pronto hay un sentimiento de frustración en ciertos sectores en Potosí, porque no ha habido una reivindicación como corresponde del trabajo que ha significado el funcionamiento de un aparato administrativo y económico que significaba la corona de España, y ellos sencillamente iban y eran casi considerados objetos de trabajo. No estaban considerados como personas. Entonces, no tenían derechos. Absolutamente ninguno. Además, si se consideraba alguna forma de pago, era de lo más precaria que te puedes imaginar, al extremo de que salir de la jornada laboral, entre comillas, que era de explotación absoluta, era con la incertidumbre de que si iban a lograr llegar a sus casas, porque definitivamente tenían los pulmones destrozados, además la contaminación que generaba la transformación de la plata para que pueda ser laminada y utilizada después en la fabricación de monedas. Todo eso ha significado, yo creo, un momento lacerante en la historia del mundo, en general, no podemos decir solamente de Potosí o de Bolivia, pero tiene una implicación directa en lo cotidiano del potosino, porque de pronto, y coincido yo en muchas situaciones, esta reivindicación, que es en la que nos estamos esforzando nosotros como Casa de Moneda, la reivindicación del esfuerzo, del trabajo de la gente, para que vuelva a un reconocimiento histórico como corresponde, no se lo ha sentido tanto. Entonces sí es muy probable que los sentimientos de derrotismo, sobre todo, en más de una oportunidad se visibilicen en Potosí. Y es una obligación de nosotros como servidores públicos, administradores de la segunda ceca boliviana, darle la posibilidad a la gente de repensar la historia, replantearla y además resignificarla. Justo a eso quiero ir. Ha cumplido 250 años la Casa Nacional de Moneda. Creo que podemos decirlo, el repositorio, museo más visitado del país. No se me ocurre otro espacio en el que los turistas lleguen no de manera obligatoria, sino de manera natural, ¿no? Así es. Es como ir a Potosí y no ir a la Casa de Moneda bueno, es un viaje fracasado, ¿no? Es un mal viaje. ¿Qué hay para adelante, Luis? Empezando por esto precisamente que acabas de comentar, que es esa resignificación. Yo recién estuve en la Casa de la Libertad en Sucre y he visto cómo esa relectura, esa recomprensión de la historia, que además me parece muy generoso de parte de quienes están trabajando en esto, de incorporar a estos actores olvidados, a esta historia oficial que siempre fue la de los vencedores, la de los ricos, la de los patrones, ¿no? De incorporar a quienes realmente sustentaban en el día a día la construcción de este Estado boliviano, ¿no? De esta patria en la que vivimos, ¿no? Y en Potosí me imagino que por ahí va. Pero ¿qué planes hay para la Casa Nacional de Moneda? Mira, lo más inmediato, que es algo que está precisamente pensado en esa línea de la resignificación de la historia, de la visibilización de nuestros pueblos, la visibilización de las mujeres, que todos sabemos que también la historia oficial siempre las ha puesto en un lugar que no necesariamente se las ve como la importancia que han tenido en el desarrollo de los estados y naturalmente la historia. Nosotros estamos trabajando en una nueva museografía en la que, además de identificar a los pueblos indígenas originarios de Potosí y de Bolivia, a los que han sido parte, sobre todo la Mita, durante el virreinato,
al pueblo afroboliviano, africano y afroboliviano, y por supuesto a las mujeres, a través de un proyecto que ya en unas semanas más vamos a hacer conocer formalmente, en el que vamos a darle una utilidad a todo el sector de las duenderas, ya que actualmente están siendo utilizadas un poco como depósitos, no habían sido pensadas como salas de museo. Nosotros estamos trabajando a través de la nueva museografía, esas van a ser salas de museo y van a ser salas en las que se va a exponer esta parte de la historia y, como tú decías, no desde la derrota, Claro. no desde la mirada del patrón, que es el que escribe la historia con la fuerza con la que ha triunfado en una guerra, no, sino desde la fuerza real que ha hecho funcionar un Estado, que no necesariamente sea entendida como la situación del explotado o la explotada, sino como el verdadero constructor, la verdadera constructora de la historia de un país consolidado gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, a su fuerza laboral, y que naturalmente ahora eso tiene que ser debidamente contado. Vamos a hacer parte de esta nueva museografía es precisamente explicar cómo funcionaba la lógica de los mercados, del CATU, que era el intercambio, el negocio, en el que difícilmente se puede identificar qué rol jugaba cada quien, porque tenía una lógica muy propia. Y el cronista español no se involucraba. Claro, claro. Porque no entendía de qué se trataba. Exactamente, porque no nos olvidemos que además estamos hablando de aymaraparlantes, quechuaparlantes, y en muchos casos de africanos que de alguna manera generaron un dialecto para poder intercambiar información con los indígenas. Toda esa noción apasionante, sociológica, antropológica de lo que ha pasado en Potosí, no ha sido debidamente profundizado, y lo que se ha investigado no se lo ha incorporado en un guión museográfico. Ese es el desafío que tiene ahora la Casa de Moneda. Estamos trabajando de manera conjunta con la jefatura del archivo y la jefatura de museo para tener la recopilación de documentos primarios y en base a ellos hacer la construcción de esta nueva museografía que vaya a la par de la historia oficial. En el encuentro que tuvimos en el mes de agosto con el pueblo afroboliviano y los pueblos indígenas potosinos, comentábamos con el profesor Angola, que es un historiador afroboliviano, que muchas de los relatos que pueden sostener esta nueva museografía de afrodescendientes están desapareciendo porque son relatos orales. Así es. Entonces nos corresponde a nosotros ver la manera de que todos estos relatos orales se materialicen en textos académicos que sean, como decía, la base de esta nueva museografía desde los actores. A medida que el tiempo va pasando, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas van muriendo y esta tradición oral tiende a desaparecer. Entonces se tiene que hacer un registro adecuado y, en función a eso, sostener esta nueva museografía como una propuesta de historia boliviana hecha desde sus verdaderos actores, los pueblos indígenas y el pueblo afroboliviano. Qué maravilla, se nos acabó el tiempo, Luis, te agradezco mucho. Quiero además invitar a quienes no han ido todavía, a quienes tienen un viaje pendiente, a quienes han pensado en algún momento ir a la Casa de Moneda Potosí, al Cerro Rico, además la comida riquísima que tiene, quienes quieren realmente tener una experiencia sobrecogedora, que vayan a Potosí, que vayan a la Casa de Moneda, que suban al Cerro Rico. Se puede, todavía se puede visitar el Cerro Rico. Gracias, Luis, por habernos acompañado en nuestro podcast. No, eso, muchísimas gracias más bien a ti. Quiero aprovechar estos últimos minutos que tenemos antes de despedirme.
En la Casa de Moneda tenemos una propuesta para niños y niñas que se llama la Pequeña Casa de Moneda, que es una sala permanente que está en nuestra Casa de Moneda, en la que tenemos réplicas de muchas de las piezas museísticas en miniatura, para explicarles a los niños con un guión adecuado a sus edades cómo ha funcionado la Casa Nacional de Moneda. Por un lado, la Pequeña Casa de Moneda es una oferta en la que el tedio que para un niño implica visitar un museo y en todo el trabajo que hacen los guías les resulta aburrido o tedioso, los papás tienen la posibilidad de dejarlos en la Pequeña Casa de Moneda para que ahí conozcan estas réplicas de las obras que tenemos réplicas de la maquinaria, etcétera, además de que una biblioteca adecuada para niños de 4 a 12 años. Y por otro lado, nuestro archivo actualmente tiene una sala también permanente en el museo, donde se pueden ver documentos también del archivo de la Casa de Moneda, los originales, que son de mediados de 1500. Y toda esta información es parte ahora de la oferta permanente de la Casa de Moneda. No son salas temporales, son salas permanentes. Y con eso se genera mayor convocatoria y nosotros estamos trabajando, repito, en abrir nuevas salas. Vamos a habilitar nuevamente nuestra sala de arte contemporáneo. Todo está un poco sujeto a este proyecto que te hablaba hace un momento, que espero ya en unas cuantas semanas oficialmente decir de qué se va a tratar, cómo va a ser, pero sí invitamos a todos los bolivianos, las bolivianas y a los ciudadanos y ciudadanas que nos visitan de otros países que cumplan con este recorrido, porque sí van a sentir la importancia de entender la historia desde la mirada de los pueblos, que es algo que en general no se hace en los museos. Me quedo con esas palabras, Luis. Muchísimas gracias, amigos. Este fue el podcast del CCP. Nos reencontramos el siguiente domingo. Viví la experiencia.